muy interesante. En un momentito más, nada más que se integre el... Ya está aquí, me parece que ya se integró el doctor. Sí, ¿verdad, doctor Alfonso? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y bueno, entonces pues ya voy a iniciar, voy a ir presentando. Bueno, es el doctor Alfonso Andrés Fernández Medina. Él es médico cirujano, psicólogo y comunicólogo egresado de la UNAM. Estudió la maestría en comunicación y tiene diversos diplomas, entre ellos uno en terapia cognitiva conductual aplicada a trastornos de salud mental por la Secretaría de la Salud. También, bueno, durante su trayectoria ha colaborado en diversos medios de comunicación, como en TV Azteca, como en... ¿Perdón? No, perdón. Ah, en Comunicación Social de la UNAM, en Excelsior, en Excelsior Televisión, entre otros. Ha sido conferencista en varios eventos relacionados con salud, en el que ha hablado principalmente de diversos trastornos mentales. En el ámbito académico fue profesor de psicología de la FE Zaragoza y en los últimos años ha participado en congresos nacionales e internacionales para presentar ponencias relacionadas con la comunicación de la ciencia. Y bueno, actualmente es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Podríamos seguirnos, pero ya que su currículum es bastante amplio, pero con esto nada más es como para darles una parte de su trayectoria del doctor. Doctor, le platico rápidamente. Se van a ir tomando las preguntas. No sé si usted quiera que se pasen hasta el final o que haya intervenciones en lo que expone. Usted diga. Y puede ser al final, ya las englobamos y las vamos respondiendo. Ok. Bueno, entonces pues lo dejamos. Bienvenido, muchísimas gracias y nos vemos al final. Claro Gracias. que sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, la veo. Ah, perfecto. Sí, no, doctor, todavía no está como... no se presenta. La presentación, no. No se ve No. la... Ok. Mm, Gusta que se transmita por... Ya, ahí va, ya. perfecto. Ok, Ahora sí ya se ve. muy bien. Pues un gusto de compartir con ustedes esta charla, sobre todo más en esta época donde la parte de la depresión, las emociones, están involucradas muchos elementos que tienen que ver con la salud mental y que es fundamental que hoy en día tengamos más claridad de lo que está pasando por nuestra mente, de cómo podemos manejar nuestras emociones y hacerle frente a esta situación que estamos viviendo actualmente y que cuando pase, esperemos que muy pronto, tendremos que tener muchas más herramientas para enfrentar situaciones como esta o como que las que se nos presenten día a día. Eso es lo principal tener en cuenta, tener herramientas emocionales que nos permitan contactar con los seres queridos, contactar con la gente que trabajamos y poder llegar a una mejor salud mental. Yo empezaría diciendo estas frases que nos llegan todos los días o cuando vamos a algún espacio con los amigos, con la familia o en los espacios de publicidad nos hablan de la felicidad. Nos dicen, no estés triste, busque el éxito, sé feliz, como si fuera algo tan sencillo de tener un manual y empezar a desglosar los conceptos clave y empezar a buscar soluciones para poder llegar a tener esta felicidad completa. Pero vamos a decir, ¿qué es ser feliz? ¿Es fácil realmente ser feliz? Destapa la felicidad. La publicidad nos ofrece un sinfín de mensajes donde nos dicen que busquemos la satisfacción. Vemos incluso en las redes sociales a compañeros, a gente de la farándula, a políticos, a
personajes donde ellos están divirtiendo y donde están mostrando las caras felices, ¿no? Y es una situación en la que nos sentimos incluso de, híjole, me gustaría estar como ellos, y a veces no podemos lograr incluso esa felicidad que parecería ser tan sencilla, ¿no? La felicidad, al final de cuentas, es subjetiva. Tenemos que tener muy claro que el 75% de lo que pensamos y de cómo percibimos la realidad es subjetiva. No todo lo que tenemos en nuestras manos, lo que percibimos, tiene que ver con nuestra historia de vida, nuestros pensamientos previos, nuestra forma de ver el mundo, nuestro estado anímico. Entonces, por eso, cuando a alguien le parece que puede estar contento con una situación en particular, seguramente ahorita ya ustedes hicieron memoria o aterrizaron alguna idea donde recordar un momento importante de su vida, es significativo. Entonces la felicidad tiene mucho que ver con incluso las emociones, qué tan importante fue ese acontecimiento. En cuanto a las emociones, aquí es muy importante tener claro que las emociones son 6 emociones básicas. Ya conforme fue pasando los estudios relacionados con la parte de emocional, se fueron haciendo combinaciones, pero las emociones son básicamente 6. Es el asco, el miedo, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Son 6 emociones básicas. ¿Y cuál es el funcionamiento de las emociones? Realmente es un puente con la realidad. Nos permiten expresar lo que estamos incluso pensando, lo que estamos experimentando a nivel emocional y lo que realmente queremos que el otro capte, que pueda ser incluso empático con nosotros. Si nos sentimos tristes, incluso es mostrar esta debilidad, esta sensibilidad y esta vulnerabilidad de que alguien nos tenga una compasión, de que alguien nos comprenda. Entonces son respuestas que el propio organismo va teniendo en función de cómo nos estamos sintiendo. Es adaptarme al ambiente, adaptarme a las condiciones que están actualmente y independientemente de las situaciones adversas, de los sinsabores, de la energía que podamos tener en ese momento, es la capacidad de yo tener esta respuesta emocional. Una de las principales emociones y que tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar, que es la depresión, es cómo podemos experimentar este momento que para muchos resulta incluso a veces prohibitivo, ¿no? Nos dicen, no debes estar triste. Oye, ¿por qué estás triste? Tú no debes estar triste. Cuando es una emoción tan natural y tan necesaria, que es parte de la evolución, parte de nuestro sistema nervioso, donde tenemos la capacidad de poder expresar al otro que me siento en un estado donde necesito que me comprendan, necesito reconfortarme y donde yo puedo tener una capacidad de tener amigos, de tener familia que pueda apoyarme. Entonces la tristeza es muy válida, la tristeza tiene que ver con una respuesta evolutiva que ganamos desde hace muchos años y que también es sano. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia incluso con la depresión. La tristeza es una respuesta natural, por ejemplo, cuando estamos incluso en un estado de que nos reprobamos un examen, tuvimos una ruptura amorosa, cuando tenemos una pérdida afectiva de un familiar, a veces nos decimos, estamos depre, ¿no? Y el término a veces se utiliza de una forma equivocada porque no necesariamente estamos depre, estamos tristes, pero no estamos en depresión. Depresión ya es una enfermedad como tal que ahorita vamos a ir viendo, pero es muy importante tener estos eventos de tristeza. Pero ¿qué pasa cuando la tristeza se vuelve permanente? Y aquí hablamos ya del estado que estamos hablando, que es el estado depresivo. El estado depresivo, que es un trastorno de salud mental, un trastorno que afecta el estado anímico y que incluso afecta toda la parte sistémica del organismo, que afecta la capacidad de memoria, de aprendizaje, de atención, de pérdida del apetito, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando se convierte esta tristeza en depresión,
ya hablamos de un trastorno mental, donde la desmotivación es uno de los ejes fundamentales, donde no hay esperanza, donde vemos las cosas con tanta obscuridad, con tanta sobriedad, vemos un túnel negro, donde vemos que prácticamente no hay una luz donde podamos tener esperanza. Y a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué tienes depresión si lo tienes todo en la vida? Si tú eres una persona que es exitosa, que tiene sus hijos, su familia, no tendrías por qué tener depresión. Ahorita vamos a ver por qué, aunque tengamos el éxito del mundo, aunque tengamos éxitos de manera económica, no podemos tener una capacidad incluso de poder responder ante los efectos, ante los estímulos adversos. Entonces, es una tristeza tan permanente y que afecta la capacidad de poder disfrutar las cosas que antes disfrutábamos. Cuando hablamos de la depresión, hablamos de que prácticamente el 15% de la población en nuestro país tiene depresión. Si recordamos a nivel mundial, imagínense que más de 300 millones de personas del mundo padecen este trastorno mental, que en los últimos años ha ido en aumento. Hablamos de que en los últimos 5 años ha aumentado en un 100%, más del 100%. Pues hablamos de que se ha duplicado la cantidad de personas con depresión y que muchas de ellas no han sido diagnosticadas adecuadamente, no tienen el perfil para poder eh, ser diagnosticadas adecuadamente por un especialista. ¿Por qué? Porque a veces no expresan las emociones. Estamos en una cultura también donde hay un temor al psicólogo, al médico, al psiquiatra, y donde nos da temor poder expresar y decir que tenemos una vulnerabilidad, que nos sentimos totalmente desesperanzados, y a veces hay un estigma todavía con las enfermedades mentales. Entonces, hay una pérdida del interés en lo que antes yo disfrutaba. Si yo disfrutaba ver el fútbol, ir a hacer una actividad de algún deporte, ir a algún concierto, platicar con los amigos, al final se ve mermado esta capacidad, esta pérdida del interés, y yo empiezo a sentir que la vida no tiene sentido, que donde el objetivo hacia el cual yo en algún momento lo puse sobre la mesa para caminar, prácticamente ha desaparecido ese eje fundamental. Doctor, antes de que continuemos, si me permite interrumpirlo, ¿podría poner ahora sí que la presentación en modo presentación, ya sea con F5 o hasta abajo? Perdón. Muchas gracias. La depresión, hay una total fatiga, un cansancio excesivo, que la persona que padece la depresión dice, yo trabajé durante el día 8 horas, 12 horas, pero nunca me había sentido tan cansado como ahora. Es una fatiga totalmente distinta a la que experimentamos cuando hacemos una actividad constante, incluso física y mental. Esta fatiga, incluso los pacientes la refieren como una sensación de pesadez, como si tuvieran un casco de piedra. Hay pacientes que lo refieren así, donde no pueden ni siquiera pensar adecuadamente, y cuando quieren realizar alguna actividad, no hay el ánimo ni siquiera el más mínimo. Esto de tener ganas de hacer las cosas, incluso para meterme a bañar, a cambiar, no hay la fortaleza suficiente para poder hacerlo. Entonces, una de las características fundamentales es la depresión, es la fatiga. Alteraciones en el sueño, y más ahora en el COVID se ha presentado, de acuerdo a los últimos estudios, han aumentado incluso los trastornos del sueño, como el insomnio, el sonambulismo. ¿Por qué? Porque la persona se ve afectada en toda la estructura de los neurotransmisores. Recordemos que son sustancias que están comunicando a las neuronas que están en nuestro cerebro, y que al momento de estar alterándose, sobre todo sustancias como la serotonina, que en este caso es una de las reguladores del sueño, al estar alterando, imagínense que sean una especie de cables, y que al momento de estar haciendo conexiones empiecen a fallar, pues se ve alterado el ciclo normal del sueño, se alteran los horarios, se altera totalmente la capacidad incluso de descansar. El paciente lo reporta que aunque duerma 10 horas, se siente totalmente cansado.
y hay pacientes que incluso no pueden dormir. Entonces, nos vamos a los extremos, o dormimos demasiado o dormimos muy poco, y estamos constantemente incluso despertando porque incluso se combina con la ansiedad, con preocupaciones constantes, que ahorita vamos a ir a ver ese punto de qué pasa por mi mente, qué tanto me está dando vueltas en la cabeza, que yo estoy con ideas, con pensamientos, con creencias, con historias que me estoy construyendo y que no salgo de este ciclo. Alteraciones en el apetito. O comemos muchísimo, una gran cantidad, sobre todo de carbohidratos, porque es una sensación de placer y de bienestar que me da, o podemos tener una pérdida total del apetito y no tengo ganas ni de una ensalada, ni de comerme algo que incluso sea tan sencillo para poder soportar las cargas del día. Es una situación sumamente desgastante donde la persona, cuando empieza a comer demasiado, ya empiezan incluso los trastornos de la ansiedad, empiezan a satisfacer esa necesidad, pero ya no tiene tanto que ver con la parte de satisfacer la parte de las calorías, sino ya va más a la parte de las emociones. Entonces, aquí es un punto muy delgadito para dispararse algunos trastornos como los de la alimentación. La inquietud o el entenimiento. Aquí es una parte interesante de la depresión porque la persona por dentro siente que está como en cámara lenta. Empieza a sentir que sus pasos, sus acciones, cuando platica, cuando toma decisiones, cuando empieza a ver, incluso está viendo la televisión, está en una reunión con familiares, se siente como si estuviera en una dimensión diferente, como si estuviera en cámara lenta. Entonces, tiene mucho que ver con estos procesos bioquímicos cerebrales y cómo está funcionando el organismo a un nivel donde la pérdida totalmente de la satisfacción, lo que se le llama las gratificaciones inmediatas, el reforzamiento positivo de yo tener una satisfacción por algo que estoy haciendo en ese momento, yo no la estoy obteniendo. La concentración y la dificultad para tomar decisiones. Híjole, no tenía que haber hecho esto. Si hubiera acertado en esta decisión, me hubiera ido mejor en mi trabajo. Si yo hubiera presentado el examen de esta manera, hubiera tenido mejores calificaciones. Entonces, son incluso culpas que constantemente están flagelando la personalidad de quien tiene la depresión, es constantemente estar con culpas relacionadas con su toma de decisiones y con que no se puede concentrar. La memoria totalmente, sobre todo la memoria a corto plazo, pierdo las llaves, pierdo mi cartera, no encuentro dónde dejé mi cuaderno. Son cuestiones cotidianas que nos van afectando todos los días. Sentimientos de culpa e inutilidad. La inutilidad es uno de los principales ideas que pasan por la mente de la persona con depresiones. Soy un inútil, no sirvo para nada, ¿para qué estoy en este mundo si ya no, lo que hago ya no sirve? Entonces, aquí vamos a ir más adelante para ver los pensamientos, pero es muy importante que la persona que tiene sospechas de depresión identifique ese tipo de sentimientos y ese tipo de pensamientos. Las conductas violentas e irritabilidad. A veces pensamos los estereotipos de la persona con depresión es estar alejada, estar encerrada en un cuarto, estar totalmente llorando, desalineada, sucia, totalmente con ideas pesimistas, que sí, que puede ser parte, obviamente, del trastorno depresivo, pero no necesariamente. Hay pacientes, sobre todo los adolescentes, que uno de los síntomas fundamentales de la depresión es la agresión, la irritabilidad. Incluso en pacientes hombres se presentan más conductas de impulsividad. Se siente el paciente con desenfrenos, con ganas de estar totalmente arrebatado, estar contra las normas y con mucha agresión, porque hay mucho enojo. Y esto tiene que ver también con cómo está funcionando el cerebro. Como están alterados los neurotransmisores, como la dopamina, por ejemplo, a veces la tenemos a unos niveles tan bajos y que no disfrutamos las actividades cotidianas, pero sí hay
una alteración en la serotonina que tiene que ver más con las conductas obsesivas, con las conductas violentas, y entonces empieza a alterar todos estos circuitos y empiezan conductas muy agresivas por parte de la persona con depresión. Por eso es muy importante que cuando un adolescente empiece con conductas de violencia, de desesperación, de irritabilidad, de mucha ansiedad, aunque no necesariamente esté triste y llorando, es un foco amarillo de que puede ser un paciente con depresión. Pensamientos de muerte, esto es muy recurrente, sobre todo en los adolescentes, y más que recordemos que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años, donde las ideas suicidas empiezan a rondar la mente de la persona con depresión, y que bueno, que afortunadamente hay quienes solamente se quedan en rumiaciones, en ideas, pero que no llegan a concluirlas. Pero cuando se tratan de depresiones ya más severas, donde ya no se han atendido desde hace muchos años, que son recurrentes, donde no hay un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico, pues ya hay un riesgo de la muerte. ¿Qué causa la depresión? Me voy a ir rápido porque sé que tenemos el tiempo corto, pero hay muchos factores involucrados y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Los factores biológicos, por supuesto que están ahí, que son uno de los principales que nos pueden dar la explicación de cómo están alterados los neurotransmisores. Aquí vemos a la neurona, cómo tiene estas conexiones, lo que vemos en rojo, son estas conexiones que se van dando y cómo va brincando la molécula de un neurotransmisor a otra, estas conexiones, esta comunicación que se dan para realizar nuestras actividades cotidianas, pero cuando se ven alterados estos neurotransmisores, que tiene que ver incluso con una predisposición genética, o sea, hay quienes tenemos esa predisposición y que va a haber factores externos, estímulos que van a detonarlo o no. Es como otras enfermedades. Puede ser que yo tenga el antecedente de la diabetes y puede ser que a lo mejor no lo presente porque mi estilo de vida es saludable, hago ejercicio, no tengo un nivel de vida estresante, entonces no voy detonando ese gen, no lo activo, pero hay personas que podemos tener este factor ahí y que con cualquier estímulo se puede detonar. Los psicológicos, un estilo de vida también donde rodeado a lo mejor de estímulos agresivos, de estímulos estresantes, donde hubo muchas pérdidas, le vamos sumando, sumando, sumando. Esto no quiere decir que necesariamente signifique yo tuve un estilo de vida con características de violencia o tuve padres con alcoholismo y esto es igual a que tengo depresión. No es así tan sencillo. Se tienen que mezclar una serie de condiciones y que si al interactuar entre sí le sumo mi personalidad, mi experiencias previas, cómo interpreto el mundo, cómo lo percibo, qué eventos en ese momento estoy tratando de resolver, qué habilidades sociales tengo para decir no a ciertas cosas que me están proponiendo, qué habilidades tengo para resolver problemas del hogar, de mi trabajo, cómo me relaciono emocionalmente con la pareja. Todo eso, más la experiencia previa, más el antecedente biológico, va a determinar que presente la depresión o no. Los factores sociales son muy importantes y más en las últimas décadas donde hay un nivel de competitividad, donde estamos rodeados de un sinfín de estímulos entre las computadoras, el trabajo, el compañero que está sobresaliendo más y que tengo que alcanzarlo, la agresión en las calles, la contaminación, el ruido sobre todo que tenemos en las grandes ciudades donde cada vez que salimos hay un estrés constante, donde hay una liberación incluso de sustancias, por ejemplo, hormonas como el cortisol, que me preparan para la acción y estoy todo el tiempo con un nivel de actividad, pues obviamente voy a tener más probabilidad de presentarlo. Entonces, aquí es muy importante tener unos pensamientos muy, muy identificados y cómo los puedo cambiar. Parte de la depresión tiene mucho que ver con cómo interpreto el mundo. Recordemos que el 75% de lo que percibo en la vida cotidiana es subjetivo. Es decir, si yo me siento triste, enojado, tiene que ver con cómo estoy percibiendo las cosas. A veces decimos, es que me hizo enojar. Sí, porque tal vez te dijo algo que te hirió, pero tiene que ver cómo lo estás viviendo. Lo que para unos puede resultar algo agresivo, para otros no lo es. O para lo que unos nos puede resultar algo sumamente agradable, una obra de arte maravillosa, para otros puede decir, simplemente veo manchas.
tiene que ver con la percepción. Mi papá solo quiere molestarme. Puede ser un pensamiento del adolescente, ¿no? Que constantemente se ve enfrentado a estar retando a la autoridad y que a lo mejor lo puede vivir como amenazante. Solo quiere molestarme, solo quiere estarme dictando normas que son muy arcaicas, mis compañeros de clase no me quieren, y que esto lo va también generando, es un círculo vicioso, porque entre más me voy deprimiendo y mis neurotransmisores se van alterando y anímicamente estoy mal, empiezo a maquilar y a construir historias y a decir algo que no necesariamente tiene una argumentación. El pensamiento distorsionado se llama así porque no tengo a veces la base sólida para afirmarlo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces puedo decir, este amigo no me quiere porque cuando yo lo saludé, cuando me lo encontré en el pasillo de la escuela, se volteó y contestó el celular. Es una persona despreciable porque me rechazó. Y a lo mejor pudo haber pasado que en ese momento le hablaron y contestó el teléfono y volteó, y no necesariamente tiene que ver con lo que está pensando la persona que ve ese acontecimiento. Entonces, tenemos que a veces tener una base sólida para decir, pudo haber sido por esto o actuó de esta manera, y no quedarnos con la parte negativa. El cerebro lo que hace evolutivamente es focalizarse mucho en los acontecimientos negativos. ¿Por qué? Porque es una manera de defenderse, una manera de estar en alerta ante situaciones agresivas, ante situaciones peligrosas, y tiene que responder y estarse siempre activándose constantemente para estar en alerta. Entonces, aquí el objetivo es entrenar a la mente, reaprender a cómo empezamos a vivir los acontecimientos. Es la cruz que debo cargar, no poder resolver esta situación. Sentimos que el mundo a veces se nos viene encima, sentimos que lo que estamos viviendo en ese momento es lo peor de todo y que no vamos a poder sobrellevar esta situación tan dolorosa. Por supuesto que hay eventos dolorosos y muy traumáticos que nos afectan, como pérdidas sobre todo de familiares. La pérdida de un hijo, por ejemplo, es una de las pérdidas más dolorosas para el ser humano, pero eventos traumáticos que van marcando nuestra existencia, pero que cuando empezamos a verlo en su justa dimensión y empezar a analizar, yo he vivido situaciones similares y he salido adelante, o situaciones donde había un momento, incluso más conflictos y lo pude lograr. Y no se trata de un positivismo de decir, sí, yo puedo y hacer las cosas. No, es simplemente que enseñar al cerebro a dimensionar las cosas y reaprender a que yo puedo interpretarlas a mi favor y empezar a ver las cosas. Suena muy obvio esta metáfora, pero dicen, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Entonces, va a tener mucho que ver nuestra mentalidad. No le interesa lo que le platico. Sobre todo pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Igual estamos platicando y la pareja a lo mejor tiene un día malo, le duele la cabeza, está con preocupaciones de la familia, de los hijos, y yo ya estoy interpretando, no me quiere, se me hace que ya a lo mejor puede tener otra persona que esté compitiendo como pareja conmigo, está totalmente desinteresada en las actividades que yo realizo. Y hago una serie de interpretaciones, y no necesariamente tienen que ver con la realidad. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante de la depresión que es fundamental que tomemos en cuenta. Los pensamientos, ¿cómo voy a empezar a manejarlos? Todos somos felices menos yo. Es un pensamiento totalitario, porque utilizamos mucho la frase, todos son felices menos yo. Todo mundo me hace infeliz. Todos pueden menos yo. Digo, bueno, todos son felices porque los veo en el Facebook o porque los veí en el centro comercial comprándose ropa o porque los vi sonriendo, todos, o son algunas personas que las vi felices, pero que no necesariamente incluso tienen la felicidad de por vida. Recordemos que la felicidad es momentánea, son flashazos, porque el cerebro no toleraría semanas y semanas de felicidad. La felicidad debe ser corta y con estímulos muy concretos, porque el cerebro está programado para eso. Entre más felices somos, entre más alegría tenemos en un momento, va a sonar un poco difícil de decir esto, pero es la realidad. Cuando estamos en un nivel de felicidad, y creo que lo han vivido ustedes, estamos emocionados, súper contentos, en un concierto, con un amigo que lo abrazamos y estamos
emocionados por verlo después de 20 años, nuestro cerebro se nubla el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el que tiene la capacidad de tomar decisiones y tener un juicio. Se nubla y no somos tan inteligentes como lo seríamos cuando estamos en un nivel, en un estado de ánimo equilibrado. Por eso el cerebro no puede estar feliz todo el tiempo, si no estaríamos cometiendo muchas locuras. Cuando nos enamoramos, estamos felices y les ha pasado, estamos enamorados y cometemos locuras y vemos incluso a la pareja súper bonita o muy guapo, aunque después ya de mucho tiempo nos damos cuenta de realmente las características físicas no eran las que nosotros pensamos y lo idealizamos. ¿Por qué? Porque el cerebro está literalmente, vamos a decirlo, drogado, porque tiene los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que es la que se encarga mucho de la parte de la alegría, de sentirme contento, de sentirme animoso, está a unos niveles muy, muy altos. Entonces, es muy, por ejemplo, aquí vemos a las mujeres comprando, se liberan, por eso son muy hay mucha satisfacción cuando compramos alguna prenda, algunos zapatos, nos sentimos un bienestar, porque se libera dopamina, es como si fuera un shot de cafeína que damos un disparo de alegría, pero sabemos que va a pasar un rato, unas semanas, y ya vamos a tener la necesidad de comprar otro objeto porque ya el nivel bajó, ¿no? Las cosas nunca me salen bien, nunca te salen bien o a veces te salen bien. La persona con depresión, esto pasa mucho, fui de vacaciones para distraerme un rato, pues llegamos al hotel, estuvimos contentos, pero de regreso se me ponchó una llanta. Híjole, no, la verdad fue una tragedia, realmente unas vacaciones totalmente devastadoras y nada de qué recordar. Digamos, realmente fueron unas vacaciones donde no te salió nada bien, nunca te sale nada bien. ¿Por qué no recuerdas las vacaciones anteriores que te salieron bien? O incluso esta viaje que tuviste, no es que no todo te salió mal. Hubo algunas cosas que no estuvieron en tus manos, pero que hay otros elementos que puedes rescatar. Entonces, aquí lo importante es empezar a cambiar ese pensamiento, a sustituirlo por uno más positivo. Y el cerebro, ¿qué pasa? Si decimos, yo no quiero pensar en esto, yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, el cerebro lo compra como, sigue pensando en eso. Es como si decimos, no quiero pensar en elefantes rosas, no quiero pensar en elefantes rosas, mi cerebro lo estoy programando. Pero si lo sustituyo por otro pensamiento, el cerebro dice, ah, bueno, a ver, es algo nuevo para mí. El cerebro lo que necesita es que empecemos a tejer mapas mentales diferentes, a hacer una situación de redes neuronales distintas. Siempre me paralizo al hablar en Zoom. ¿Siempre te paralizas? ¿Siempre te pones nervioso? ¿O son en algunas ocasiones? Entonces, este pensamiento, fíjense qué tan importante es. El decir yo siempre a mi cerebro, ya lo programé, ya le estoy diciendo que siempre me va a ir mal y cuando de repente tenga otra reunión, seguramente me va a ir mal. No sirvo para nada, soy un inútil. Y eso constantemente se lo dice la persona con depresión. No sirvo, ¿ya para qué estoy aquí? Pero son ideas tan subjetivas que los demás pueden decir, oye, pero ¿por qué piensas así si tienes mucho por delante? Y esto es muy difícil de comprender, sobre todo cuando la persona tiene ya meses de depresión y donde no se le comprende a un nivel donde se le ve como enfermedad, se ve como falta de ánimo, no tienes ganas, estás siempre quejándote. Y si voy a pedir trabajo y me dicen que no, y si de repente me acerco con esta persona para pedirle un favor, no, seguramente me va a decir que no, porque entonces empiezo ya a construir la respuesta que me va a decir la otra persona. Oiga, señora, ¿por qué no se cuida? Mire, puede buscar alternativas para poder darse una vuelta, despejarse. No, porque entonces, y es que si salgo, no, los taxis, por ejemplo, no me van a poder llevar porque y empieza a hacer, y cualquier cosa que le puedas decir, te van a dar argumentación, pero cuando empieza a analizar la persona este tipo de pensamientos, se va a dar cuenta que no tienen tanto fundamento. O sea, yo el decir que no quiero salir porque seguramente me van a asaltar. Por supuesto que está el riesgo, todos tenemos esa probabilidad, pero no significa que A es igual a B, porque salga me van a asaltar. Entonces, este tipo de ejercicios mentales se hacen mucho en terapia. Échale ganas. Parecía ser como si fuera tan fácil echarle ganas, ¿no? Y esto es lo peor que le podemos decir a una persona con depresión.
sobre todo porque es como si a un vehículo que no camina, le decimos, ¿no? Un vehículo que tiene problemas eléctricos, échale ganas. Pues sí, pero por más que quiera encender el carro, pues no se puede. Y ya prácticamente para terminar, sé que ya tenemos el tiempo encima, el tratamiento para la depresión. Se habla mucho de la parte farmacológica, que es muy bien recibida, por supuesto, porque la depresión tiene mucho que ver con los antidepresivos, que también hay un mito, hay mucho temor a tomarse este tipo de fármacos, pero cuando son indicados adecuadamente por el especialista, por el médico, donde tiene esta gama de síntomas, donde tiene un panorama completo del paciente, donde tiene un contexto de su historia de vida, de sus conductas, del manejo de emociones, de cómo ha ido presentando esta sintomatología, si se ha elevado en los últimos meses, cómo responde ante los acontecimientos. Todo eso se va haciendo una valoración y el medicamento va a ir en función de ese tipo de depresión. Sabemos que hay muchos tipos de depresión que los cataloga el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Hay depresiones donde a lo mejor el paciente está muy eufórico, ¿no? A pesar de que tiene depresión, empieza a tener niveles de euforia y que de repente puede llegar a niveles muy bajos. Ya hablamos ya de un trastorno bipolar, donde ya se clasificó incluso en el último manual aparte, pero antes era catalogado como un tipo de depresión. La terapia cognitivo-conductual es de las que se han comprobado hasta el momento, de las teorías con rigor científico, que ha demostrado su efecto para la depresión, porque ayuda a modificar pensamientos, sobre todo, a modificar conductas, a manejar emociones, a hacer una introyección conmigo mismo y ver cómo puedo modificar mis hábitos, cómo puedo tener la capacidad para resolver problemas, para memorizar mejor, para romper rutinas que antes tenía. Llorar, se vale llorar, es uno de los ejercicios fundamentales que dejamos, porque a veces pasa de, no, no llores, no llores, todo va a estar bien. No, yo creo que es válido llorar, incluso el cerebro lo agradece, porque el cerebro consume una gran cantidad de energía cuando empieza a llorar, empieza a tener esa capacidad de liberar incluso oxitocina, la oxitocina que nos permite esta satisfacción, ese estado de plenitud, cuando yo veo a un ser querido y lo abrazo, a mi hijo y lo apapacho, libero oxitocina, esta hormona de la vinculación. Es la hormona que se libera incluso la madre cuando tiene a su hijo, el sentir ese primer acercamiento. Cuando lloro, libero oxitocina y si se fija en una persona que ha llorado durante varios minutos, 15, 20 minutos, llega un punto en el que ya no puede. No puede llorar más. ¿Por qué? Porque el cerebro se agota, consume tanta glucosa que ya no puede llorar. Entonces, es necesario. Son las famosas, yo le digo a veces terapias de foco. A veces estamos en nuestro cuarto y de repente no queremos salir porque tenemos depresión, no queremos saber nada del mundo. ¿Y qué pasa? Podemos hacer algo, un espacio y decir, a ver, 15 minutos me voy a dar el chance de estar viendo al techo, de empezar a llorar. Y sí, si quiero a lo mejor un poquito recordar con fotografías a mi ser querido, de poderme incluso culpabilizar de algo que hice, hazlo si quieres en esos 10 minutos o 15 minutos. Después de eso, cambia el chip y empieza a movilizarte aunque no quieras, aunque te cueste el mayor de los esfuerzos, métete a bañar, vete a caminar un rato, pon una película que te guste, fuérzate. Eso es lo más importante en la depresión, el que a pesar de que no tengamos las ganas, es empezar a movilizarnos. Y ya por último, para cerrar y dejarlo a las preguntas, algo que nos puede ayudar muchísimo en la parte de la depresión, realizar ejercicio. Esto nos activa en un nivel de endorfinas que como muchos sabemos, son las que nos permiten estar en un nivel de bienestar. Es lo que liberamos cuando estamos haciendo ejercicio, estas endorfinas que nos producen placer. Por eso muchas personas incluso se vuelven adictas al ejercicio. Y ya hablamos incluso ahí de un trastorno. Pero cuando se hace de manera equilibrada, sobre todo en las mañanas es recomendable hacerlo, y no necesariamente necesitamos un gimnasio y necesitamos tener los instrumentos de vanguardia. Con salir a caminar unos 30 minutos, hacer ejercicios aeróbicos, de respiración sobre todo. Se ha comprobado en los últimos años, hay un artículo muy interesante del 2018, porque antes de esta fecha todavía no se tenía la certeza, pero por ejemplo la yoga, la meditación, el mindfulness,
tienen un impacto en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es esta estructura de nuestro cerebro que se encarga de las emociones. Es una estructura que cuando estamos frente a un peligro, un estímulo, pues reaccionamos de manera agresiva. Cuando estamos frente a una situación familiar importante, significativa, pues responde de manera alegre. Hay otras estructuras, por supuesto, involucradas que le dan la interpretación, pero es la más primitiva, la amígdala, y se ha comprobado con tomografías, con escaneos del cerebro, que tiene la posibilidad de modificar esa estructura para que precisamente la persona no tenga esta impulsividad y no tenga esta agresión cuando tiene la depresión. Entonces el ejercicio es fundamental. Practicar algún instrumento. Hay nuevas conexiones a nivel cerebral cuando tocamos la guitarra, el piano. Estas melodías también van tejiendo nuevas conexiones neuronales en el cerebro, nos distrae, nos contacta con nosotros mismos, con las emociones, con alguna canción que nos representa algo significativo. O sea, es evocar incluso recuerdos de la persona amada, de la situación que quiero incluso desahogarme. Le llamamos en psicología la catarsis, el poder liberar toda esa serie de situaciones que me están causando un enojo. Y al cine, al teatro, algún espectáculo. ¿No? A veces se le dice al familiar, al papá, vamos al cine. No, 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 vayan. Está bien, a veces yo creo que es muy válido tener tu propio espacio porque no quieres contactar en ese momento, pero también te tienes que forzar y aunque a lo mejor no te guste, algo vas a aprender, algo te vas a distraer. A lo mejor el hecho de llegar al cine y ver a la gente, el comprarte unas palomitas, el ver un espectacular, esos estímulos para el cerebro son maravillosos, porque si el cerebro está con este túnel que está totalmente focalizado a la obscuridad donde no hay salida, es un círculo vicioso y cada vez vamos cayendo más en esta desesperación de no encontrar salida. Romper rutinas puede sonar a lo mejor muy obvio, pero al cerebro lo podemos entrenar en que si nos vamos por una calle manejando, después podemos irnos por otra avenida que a lo mejor no conocíamos y empezamos a hacer un ejercicio mental hasta encontrar ciertas atajos para llegar a nuestra oficina, a nuestro lugar que tenemos destinado. O si me baño con cierto champú, a lo mejor cambio de marca, o a lo mejor en lugar de lavármelo con la mano izquierda, lo lavo con la derecha, o a lo mejor en lugar de empezar por enjabonarme, primero me pongo champú. Es decir, comer incluso hasta sabores diferentes, los receptores también van creando nuevas sensaciones, nuevas experiencias olfativas, auditivas, sensoriales, y esto es oro molido para el cerebro. Modificar hábitos. El cerebro está tan acostumbrado a modificar hábitos que dice, pues ya lo has hecho así, así te sale bien y así lo has hecho, síguelo haciendo así. Y estamos tan acostumbrados a decir, así me funciona, así me ha salido, pues ¿para qué le cambio? Como que ¿para qué le esfuerzo al cerebro a hacerle de otra manera? Y así nos quedamos, siempre lo he hecho así, o las cosas siempre son así, y mi cabeza se queda así, sin flexibilidad y sin poderme abrir a otras opiniones, a otros comentarios, a otras formas de ver el mundo, porque yo he aprendido así y creo que es la única forma de verlo. Cuando hay un sinfín de formas de ver el mundo y es muy importante abrirse a esas nuevas formas. Leer, sobre todo mucho leer alguna novela, alguna obra que nos mueva, que nos recuerde incluso. Muchos dicen, cuando uno tiene la depresión por un ser querido, no veas fotografías porque te causan más daño. ¿Para qué las quieres ver si estás sufriendo, estás llorando? Bueno, es válido, es una conexión y el cerebro se libera en ese momento, aunque después ya tengamos que dejar de verlas. Entonces, es muy sano para el cerebro modificar hábitos. Reír, jugar, ya con esto cierro, convivir con tu familia y amigos. Y más en esta época de pandemia, más en este aislamiento social, donde no tenemos una interacción cara a cara, de poder sentir al otro, de poder experimentar un abrazo, una caricia, un beso, una mirada cercana, y ahora ha sido a través de estas vías maravillosas que también nos proporciona las plataformas digitales, pero cuando no tenemos esta capacidad de contactar físicamente, lo podemos ahora sustituir, por así decirlo, mientras logramos poder contactarnos físicamente, tener esta red de amigos, de familiares, de poderme desahogar un rato, saludar simplemente 2 minutos, ¿cómo estás? Todo eso, el cerebro lo recibe de una manera que lo va
modificando. Aparentemente no lo vemos, pero son cambios neuroquímicos que va haciendo. Va liberando más dopamina, más sensación de bienestar, más placer, y eso poco a poco va ayudando al cerebro incluso a tener más estabilidad anímica para cambiar pensamientos. Entonces, yo lo dejaría aquí con esta frase de Albert Ellis. La perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones que le damos a esas situaciones. Entonces, los pensamientos son fundamentales, modificarlos, identificarlos primero, ver qué creencias tenemos sobre las cosas, y más ahora con el COVID, si bien es normal tener miedo, es normal tener incertidumbre, pero también tenemos que buscar la manera de que esos pensamientos sean más realistas. Podemos decir, si salgo, seguro me voy a infectar. Bueno, no tenemos la certeza, hay una probabilidad más grande, pero si te cuidas y te proteges, el riesgo se disminuye. Entonces, tenemos que ser más realistas y ver las cosas de manera más objetiva, ponerlas en una mesa y decir cuáles son lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal, y en función de eso, empezar a entrenar a nuestro cerebro de una mejor manera para poder lograr una mejor salud mental. Muchísimas gracias. Doctor Alfonso, excelente la ponencia, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. No se preocupe por el tiempo, tenemos bastantes preguntas, ojalá y se puedan ir resolviendo algunas. Y pues me anticipo con una. ¿La depresión se presenta o tiene alguna etapa principal en la edad? Por ejemplo, adolescentes, personas mayores. ¿Me podría ayudar? Claro, sí se han identificado ciertos grupos de mayor prevalencia que otros. Sobre todo se ha detectado mucho en las personas de la tercera edad, a partir de los 60 años, y que se ha encontrado que tiene mucho que ver, obviamente, con esa etapa de jubilación, esa etapa del nido vacío, la etapa donde empiezo yo a ver que mis planes de vida posiblemente no se cumplieron, mis expectativas posiblemente ya no las alcance a hacer por que veo que cada vez avanza mi edad. Entonces, es un grupo muy vulnerable que se ha encontrado una depresión fuerte en este grupo, pero también se ha encontrado que en el caso de los jóvenes, sobre todo entre los 18 y 25 años, ha habido un incremento en los últimos años de los jóvenes con depresión, y más en la Ciudad de México, y que se ha encontrado que tiene mucho que ver con todos estos estímulos que vivimos cotidianamente, ya una gran competencia de escolar sobre todo. Se ha encontrado, por ejemplo, que los jóvenes lo manifiestan, como lo habíamos platicado, de manera muy agresiva, y que parecería mentira, pero a veces incluso antes de la adolescencia, en la preadolescencia, ya se ha encontrado algunos niños con depresión. Y los niños no lo manifiestan a lo mejor llorando, lo manifiestan con una actitud incluso de reto, de poder retar a la autoridad. Ese es uno de los principales. ¿Y en qué se da más? Si se presenta más en mujeres u hombres, se presenta más en mujeres, es la cifra y la prevalencia es 2-1, por cada hombre se presentan 2 mujeres, y que tiene mucho que ver incluso con aspectos hormonales, genéticos, culturales. Entonces, sí, se presenta mucho, sobre todo en los grupos de jóvenes y en la tercera edad. Muchas gracias. Voy a dejar a Berenice para que haga las preguntas y yo regreso para el cierre. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, empezamos con las preguntas que tiene aquí en el chat. Dice, ¿qué pasos o qué herramientas se pueden emplear para comenzar a cambiar una mentalidad fatalista o totalista, sobre todo si hablamos de alguien que tiene una personalidad obsesiva? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante porque la obsesión es uno de los principales pensamientos que llegan a pasar, y más ahora en esta época donde nos cuidamos a un nivel extremo por la limpieza, se pueden despertar muchos trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí el pensamiento es muy puntual. Cuando el paciente detecte que hay un pensamiento obsesivo, tiene que prolongar la conducta. ¿A qué me refiero? En la obsesión hay 2 procesos. Uno que es el pensamiento, es la compulsión, es decir, yo tengo que cerrar la llave 20 veces del gas porque posiblemente haya una fuga. Entonces, llega a mi mente ese pensamiento y voy y cierro la llave del gas.
salgo y otra vez tengo que cerrar, tengo que verificar que esa llave esté bien cerrada y regreso. Y pueden ser, en este lapso, pueden ser 10 conductas obsesivas. Lo que yo tengo que empezar a hacer es prolongar el espacio en que ejecuto esa acción. Entonces, si yo a lo mejor detecto que lo hago desde que me salgo de mi casa hasta que cerré la puerta y me regreso 10 veces, voy a empezar a prolongar esa conducta, hacerlo a que llegue a 8, a 7, a 6, y entonces voy posponiendo, entonces ya mi cerebro se va entrenando a que ya no tengo que regresar constantemente, y aparte de eso, de que empiezo a prolongarlo, tengo que identificar realmente cuál es el miedo real, porque detrás de la obsesión no es en sí que yo le tenga miedo a que salga el gas, va mucho más allá, es tengo miedo a morir, tengo miedo a que mi familia se quede atrapada ahí, es encontrar realmente la causa real de esa obsesión, y eso nos ayuda muchísimo a liberar. Por ejemplo, en la parte de la pandemia, tengo miedo a salir porque empieza uno a detectar, bueno, no es el miedo tanto, el miedo al virus como tal no es la obsesión, es todo lo que implica. Si me muero, mis hijos se quedan desesperanzados, mi marido se va a quedar solo. Entonces tengo que ver y al analizarlo, mi cerebro va a entender de dónde viene el origen y es más fácil empezar a sustituir pensamientos. Mm, otra persona, Agustín pregunta, bueno, dice, ¿quiere decir que una de las causas para llegar a la depresión es sentir tristeza en forma permanente? Dice, ¿y puede una persona con sus actitudes causar depresión a otra? Es interesante la pregunta. En la depresión, uno de los criterios, sí es la tristeza permanente. Incluso el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales menciona tristeza mayor a 2 semanas y con un conjunto de más sintomatología. Entonces, cuando hay una tristeza permanente, tendríamos que ser muy cuidadosos, porque no necesariamente quiere decir que sea depresión. Puede ser incluso personalidades distímicas. Una personal distímica es que la vemos todo el tiempo triste, apagada, medio melancólica, pero no necesariamente tiene la depresión como tal. Son tipo de personalidades. Entonces, habría que detectar si los otros criterios los cumple. El abatimiento, el que no disfruta las actividades cotidianas, la pérdida del apetito, el sueño, la falta de concentración. Entonces ya se arma el cuadro. Entonces es uno de los varios síntomas. Y si yo veo a alguien que a lo mejor está totalmente depresivo y si yo de alguna manera puede ser una causa de que yo me sienta depresivo, te diría no necesariamente. O sea, va a depender mucho de mi salud mental. Si yo a lo mejor convivo incluso con una persona depresiva, sí puede influir en mí, por supuesto, pero si yo también tengo otras herramientas y otras armas de manejo emocional, de habilidades, seguramente lo voy a poder manejar a mi favor. Entonces, no necesariamente quiere decir que es causa-efecto de que va a padecer depresión. Ok, doctor. Alejandra pregunta, ¿qué opina de los libros del doctor David Burns y como auxiliares para el tratamiento y la terapia cognitivo-conductual contra la depresión? Sí, en el caso de la terapia cognitivo-conductual es uno de los ejes fundamentales de las terapias actuales, sobre todo porque nos podemos encontrar un sinfín de terapias psicológicas, desde la psicoanalítica, eh, gestáltica, y todas tienen por supuesto que todas tienen una función y todas tienen un efecto positivo en los pacientes. Pero en el caso de los trastornos mentales es la que ha comprobado los mejores efectos. ¿Por qué? Porque hay una estructura, un seguimiento donde se analiza al paciente, se le ve en todas las esferas, tanto en la parte física y en la parte mental, y lo que pasa es la modificación de pensamientos y hábitos. Y esto a lo mejor en términos psicoanalíticos es más complicado. Sí hay un análisis profundo de introyección, de expresar lo que siento, pero son tratamientos más largos, donde el paciente sí se ve beneficiado, por supuesto, porque cualquier terapia, cuando es dada por un especialista que esté entrenado para dar terapia, con una formación psicológica y o médica, él tiene la capacidad de buscar de dónde viene ese miedo, esa obsesión y modificar. Porque si no está capacitado, es muy importante decirlo, la persona para dar la terapia, pues se puede perder en un mundo donde incluso ya no puedes cerrar incluso las heridas, es muy complicado, es como una herida, como médico la tienes y suturas, tienes que saber cómo suturar, pero si a lo mejor de repente estás curando, estás
tratando de llegar a una mejor salud del paciente y si dejas la herida, pues obviamente va a sangrar. Es igual en la parte de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la parte cognitivo-conductual es una de las mejores terapias. Muy bien, de YouTube dice, Fernanda preguntó, ¿una persona sedentaria es más propensa a tener depresión y por qué? Sí, de hecho, hay estudios donde se han hecho muestras representativas de personas sedentarias y como el sedentarismo va muy asociado a la parte de obesidad, por ejemplo, de hipertensión, de dislipidemia mixta, que tiene que ver con lípidos por la falta de actividad, hay una probabilidad, hay una prevalencia mayor. Yo siempre lo pongo como boletitos de rifa. Si yo, por ejemplo, tengo el antecedente de tener papá, mamá, abuelos con depresión. Y yo de repente les compro el boleto de ser sedentario, compro el boleto de fumar, compro el boleto de tomar vino, compro el boleto de no descansar, de meterme a niveles de estrés sumamente desgastantes. Le voy sumando y entre más boletos compre, le voy a pegar más a la rifa de presentar la depresión. A lo mejor una persona sedentaria que otros factores no están no se compró los boletitos, posiblemente no tenga esa probabilidad, pero de que le está sumando, sí es importante que lo considere, ¿no? Muy bien, doctor. Agustín, bueno, a mi pareja le diagnosticaron depresión y le dicen que ella no segrega una enzima que es la serotonina y eso es la causa. ¿Qué opina usted? En el caso de la serotonina, es uno de los neurotransmisores principalmente involucrados y que los medicamentos ya nuevos van exclusivamente a regular ese neurotransmisor. Ese neurotransmisor nos permite estar anímicamente estables, el poder disfrutar las actividades cotidianas. Sí pasa, genéticamente hay neurotransmisores que empiezan a fallar, empiezan a no segregarse adecuadamente. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? No hay un estudio que digamos, voy a hacer un estudio de sangre y ahí me voy a dar cuenta qué niveles de serotonina tienes. Esto se hace a través de la clínica, más bien a través de un diagnóstico, de conocer la sintomatología y a partir de las conductas y de cómo está viviendo la depresión, uno puede ir haciendo hipótesis de cómo pueden estar esos niveles. Por supuesto que en la medicina de la nueva era hay resonancias magnéticas, hay una serie de estudios que nos pueden medir ciertos niveles, o sea, pueden ver la fotografía de cómo la región del cerebro donde se produce la serotonina está más apagada. Sí hay estudios para eso, obviamente son muy caros, que solamente se hacen incluso hasta como investigación, pero en la parte clínica, sí los niveles de serotonina, de dopamina y noradrenalina, que son los tres transmisores involucrados en el estado de ánimo y en las conductas del bienestar, sí están afectados. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Si ya el médico lo diagnosticó y considera que hay una insuficiencia o una alteración de serotonina, sí es importante que confíe en el médico para que le pueda mandar un antidepresivo y psicoterapia para empezar a regular la serotonina. Lo que hace el antidepresivo es enseñarle a las neuronas a empezar a mantener más serotonina en sus conexiones. Entonces, eso es lo que hace el antidepresivo, regular los neurotransmisores. Ok, Edith pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una persona que sufre de depresión? Parece una pregunta obvia, pero es muy, muy importante porque incluso podemos tener un familiar, alguien cercano, y decimos, bueno, ¿cómo lo ayudo si incluso la propia persona a veces no quiere ayudarse? Es muy complicado, es una de las enfermedades más complicadas de tratar. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene la voluntad, pues ella es una parte de la argumentación muy válida. Oye, ¿cómo puedo yo ir al especialista si no tengo ganas? Si no quiero, no me quiero ni levantar de la cama. Como familiar tenemos que ser muy, muy cautelosos y uno de los primeros puntos es no estigmatizar. Ese es el principal, ni criticar ni juzgar, porque la otra persona se siente juzgada. No decirle, échale ganas, no decirle, oye, pero pues tú lo puedes hacer si, aunque pues, tienes todo, ¿por qué el paciente se siente peor? Más bien es entenderlo, escucharlo y empezar a ver de dónde viene esa tristeza, esa apatía y hacerle la sugerencia. Es muy importante. Mira, yo considero, yo como familiar te puedo ayudar, te puedo escuchar, podemos salir a caminar,
en la medida de las posibilidades de cada familiar, pero yo no puedo hacer un tratamiento especializado. Es importante que vayamos y utilizar el término, lo que se ha acordado mucho es con el especialista en salud mental, porque a veces al paciente cuando se le dice vamos a ir al psicólogo, al psiquiatra, es por cuestión de cultura, es yo no estoy loco. Entonces, sé que al final es lo mismo, pero se ha encontrado un poquito más de empatía y más de seguimiento al tratamiento. Entonces, es llevarlo con el especialista y que, bueno, además del diagnóstico, es fundamental el acompañamiento familiar. Buscar la mejor manera de acompañarlo para ver una película, de buscarlo para salir a dar un paseo, de la alimentación, cuidarla muchísimo, porque a veces en el depresivo, la alimentación también se ha detectado que pacientes con elevados niveles de carbohidratos también están sometidos a niveles totalmente de calorías y que los convierte más en obsesivos. Entonces, por ahí, de manera muy general, sería ese el acercamiento. Bueno, hablando de alimentos, doctor Janet pregunta que si tiene alguna recomendación de alimentos saludables que puedan ayudar a mejorar el estado de ánimo. Claro, muy buena pregunta. Y sobre todo más en esta época donde estamos totalmente encerrados, donde no tenemos muchas posibilidades de elegir la comida, es fundamental el agua, a pesar de que puede sonar muy obvio, muy repetitivo, pero es sumamente indispensable, incluso porque sabemos que estamos compuestos por un gran porcentaje de agua, pero yo lo que sí les diría que tampoco se trata de restringir y decir, no voy a comer de esto, no voy a comer del otro, sino más bien es evitar las cantidades de los alimentos. Por ejemplo, dicen la tortilla. Sí, igual la tortilla puede ser, puede ayudar a incrementar los niveles de obesidad, pero si se consume en las calorías, en las cantidades adecuadas, no hay ningún problema. Yo les sugeriría sí que fueran con la parte de los especialistas en dietología, pero al menos lo que sí ya recomendaría sobre todo es no abusar de los carbohidratos y sobre todo de ese tipo de alimentos que están sobresaturados, como son las hamburguesas, las pizzas, los embutidos, carnes rojas, por ejemplo, en buena medida sí se vale, pero no abusar de ellas. Ayuda mucho, por ejemplo, de repente tomarse un vinito de vez en cuando, tampoco queremos decir que abusen, por ejemplo, un whisky que no tiene tantas calorías, pero hay muchos estudios recientes que han encontrado, por ejemplo, algunos investigadores como el doctor Calixto, que está encontrando, hay una planta, ahorita se me fue el nombre, se los voy a compartir, que permite una relajación para las personas que están teniendo ahorita problemas para dormir sobre el COVID. Uno de los principales consejos que yo daría para las personas que tienen depresión es dormir las suficientes horas. O sea, el organismo tiene que dormir mínimo 6 horas. Hay personas que pueden dormir 8, pueden dormir 10, pero lo mínimo son 6 horas y eso ayuda mucho al sistema nervioso central. Rosaelia dice, ¿qué tan cierto es el que expresa un pensamiento de muerte y es difícil que lo haga porque ya lo está anunciando? ¿Qué tan cierto es? Hay un gran mito cuando hablamos de la parte del suicidio y que dicen, bueno, mira, una persona que ya lo ha dicho varias veces, que dice que desea morirse, que no quiere estar aquí, pues no le hagas caso, quiere llamar la atención. A veces tenemos esa idea, pero es un foco amarillo. El hecho de que una persona ya empiece con ideas suicidas, empieza a decir, no quiero vivir, estoy cansado de esta vida. Se ha comprobado que muchas de las personas que se suicidaron ya había un antecedente, ya había señales. O sea, no es como que de la noche a la mañana de repente se me ocurrió. O sea, ya había historias de pensamientos previos. Entonces, por eso aquí los familiares es fundamental que cuando vemos al joven aislarse, que a lo mejor ya no convive con sus amigos como antes lo hacía, que ya no juega los videojuegos que antes para él eran muy importantes, que ya no lo vemos con esa actitud de sonrisa, de estar alegre por convivir en las fiestas. Hay algo ahí, hay una señal que es importante reconocer. En el caso de las ideas suicidas, al final la que lo intenta más es la mujer, pero logra más el hombre, porque el hombre tiene mayores, vamos a decir, anatómicamente tiene mayores fuerzas, y al momento de intentarlo, los medios por los cuales se quita la vida son más agresivos, ¿no? El colgarse,
el arrojarse a las vías del metro, por ejemplo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las ideas. Y sobre todo cuando ya son rumiaciones que son constantemente, si ya eso es urgente que vaya con el especialista de salud mental para poder dar un tratamiento. Ok, Doc. Y bueno, estoy viendo varios comentarios, pero bueno, la mayoría de nuestros participantes son profesores. ¿Qué consejo le podría dar a ellos para estar al pendiente de sus alumnos ahora en las clases en línea y los que sabemos que cuando están a punto de titularse tienen ansiedad, depresión y otros? No, es muy importante esta pregunta porque como profesor tienes un conocimiento de tus alumnos, vas identificando incluso personalidades de cada uno. Y ya con el paso del tiempo vas viendo la forma de reaccionar ante ciertos estímulos, por ejemplo, cuando hay niveles muy intensos, por ejemplo, de cargas, actividades académicas muy intensas, habrá alumnos que lo vivan de una manera más relajada y que ellos podemos decir, oye, pero ¿cómo con tanta carga de actividad? Yo lo veo muy tranquilo, lo resuelve su tarea, pasa los exámenes con 9 o 10 y lo vemos sin ningún problema. Pero habrá alumnos que para el mismo estímulo les representa una carga tan importante que el estrés que puedan estar viviendo sí es un posible disparador de depresión. Entonces, yo lo que sugiero a los profesores es, obviamente ellos conocen muy bien su plan de trabajo, conocen muy bien la estructura en que dictan sus actividades, sus tareas, pero uno de los principales puntos a detectar primero es el estrés. O sea, el estrés, como estamos liberando mucho cortisol y el organismo se empieza a sentir en alerta constante, es de cuidado, es simplemente mantener niveles de estrés y cómo identificar al alumno. Cuando empiezo a ver que el alumno, de repente ahora por las vías de Zoom, ¿no? Que vemos en la pantalla, empiezo a verlo que de repente está muy distraído, está haciendo actividades que a lo mejor normalmente yo veía que estaba muy atento y de repente empiezo que se apaga la cámara, regresa, lo veo apático, no participa o incluso está muy agresivo y empieza como a retar a los demás. Sus compañeros me comentan que no lo han visto en varios días o que no se ha conectado. Pues ya empieza a ver un foco amarillo, a ver qué está pasando con él. Posiblemente no es totalmente una depresión como tal, pero en la depresión empiezan a dispararse focos amarillos de desmotivación. Entonces, yo sí invité a los profesores, cuando los alumnos no estén motivados, hay que ver por qué, ¿no? Y no, los adolescentes no es tanto el llanto, a diferencia a lo mejor de las personas adultas, no necesariamente los tenemos que ver llorando, ni tristes, ni en un rincón, simplemente con esas actitudes de aislamiento y de agresividad. Yo identificaré esa parte de la agresividad como uno de los principales. Gracias, doctor. Edith, bueno, muchas felicitaciones tiene en el chat de parte de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. ¿Nos puede compartir, por favor, su correo electrónico para cómo contactarlo? Y que no se le olvide compartirnos la información del doctor Calixto sobre la planta que ayuda a regular el sueño. Ok, claro que sí. Sí, sobre todo porque ahora el doctor Calixto está haciendo muchas investigaciones, ustedes lo conocen, que ha dado pláticas también para los jóvenes sobre depresión, sobre el amor, sobre conductas de riesgo, y él lo que siempre ha buscado es cómo poder estabilizar el ánimo con conductas. Él es de los pocos médicos y neurofisiólogos que busca que a través de las actividades cotidianas, a través del aprendizaje, a través del buscar nuevas formas de expresarnos, manejar nuestro estado anímico, porque si bien es muy importante la parte farmacológica, la depresión es una piedra angular, la parte psicológica es básica en este tipo de tratamientos, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Le dejo la palabra a la doctora Silvia Ibáñez para que lo despida y ojalá lo podamos tener nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, revisando aquí los chats, la verdad es que le mandan muchas felicitaciones, les encantó la plática, se les hizo muy interesante. Ojalá y lo podamos tener en otra ocasión, nos encantaría.
Me parece que se quedan muchas cosas en duda, porque obviamente pues sí es un tema muy, muy, muy interesante, muy complicado, es todo un tema esto. Entonces, esperamos de veras realmente que sí nos pueda acompañar en alguna otra ocasión. Y no me resta más que darle las gracias por su plática, por su ponencia, y felicitarlo por todos de parte de los asistentes que estuvieron en la ponencia. No, al Muchísimas contrario, gracias. doctora. Muchísimas gracias a todos y sobre todo que fue un placer compartirlo y que hubiera esta interacción interesante sobre las inquietudes y que, bueno, esperemos que más adelante podamos reunirnos para hablar de otros temas que tienen que ver con salud mental. Claro que sí, lo esperamos con mucho gusto. Muchas Gracias, gracias, hasta doctora. luego. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias por Gracias. haber estado en esta ponencia. Los invitamos para el jueves, que tenemos otra ponencia también muy interesante, que es el lenguaje incluyente y no discriminatorio. Muchas gracias. Bere. Muchas gracias a todos. Por favor, síganos en los distintos canales de la facultad y todos los lugares donde nos pueden encontrar, por favor. El 22 a las 11 es el de lenguaje incluyente y la próxima semana todavía tenemos varias pláticas programadas. Los esperamos. Gracias.